Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Hoy vamos a estar hablando sobre los medicamentos que una mujer embarazada no puede tomar. Si el video es de tu interés, pues velo hasta el final, pero antes no olvides suscribirte al canal y regalarnos tu like. Tomar algunos medicamentos durante el embarazo puede ser dañino para tu bebé, pues una gran mayoría de fármacos atraviesan la placenta, exponiendo al feto a sustancias que podrían ser perjudiciales para su desarrollo. Como norma general, durante el embarazo hay que evitar tomar cualquier medicamento que no sea prescrito. Incluye entre ellos fármacos homeopáticos o naturales, orales o aplicados en la piel, sin antes haber sido prescrito por tu ginecólogo o por tu médico tratante. La razón fundamental de estas recomendaciones es porque la mayoría de los medicamentos, como ya te he comentado, pueden atravesar la placenta, y esto quiere decir que los medicamentos que está ingiriendo pasan a la sangre de tu niño, por lo que se expone al feto al fármaco, y esto podría ser perjudicial para su desarrollo. Es el llamado efecto teratogénico de algunos medicamentos que, junto a otras sustancias como el alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas, son capaces de producir una anomalía congénita o de incrementar la incidencia de anomalía en el embrión, en tu niño. Por tanto, lo ideal es evitar tomar algunos medicamentos en la medida de lo posible. Solo tomar medicamentos cuando sea estrictamente necesario y siempre bajo la prescripción de tu médico, pues la paciente embarazada continúa siendo un ser vivo capaz de enfermarse y precisar la necesidad de tomar medicamentos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando un médico recete determinado medicamento, se debe elegir aquel medicamento que sea menos perjudicial para el bebé. A veces las mamás no toman un medicamento por miedo a hacer daño al niño, pero esto también puede ser perjudicial tanto para ella como para su niño. Por ejemplo, si existe una crisis de asma, pues deberán tomarse los medicamentos que recete tu médico. Si la mamá respira mejor, el bebé también estará respirando mejor. Lo mismo si hay una infección que necesite el uso de antibióticos, debe tomarse el antibiótico. Existen medicamentos que son seguros para el bebé durante su formación, que pueden tomarse con tranquilidad durante todas las etapas del embarazo. Pero ¿en qué momento tomar medicamentos conlleva un riesgo para tu niño? Sin duda, la etapa durante la cual el feto es más sensible a la acción de estos medicamentos que toma su mamá es el primer trimestre, es decir, los primeros 3 meses del embarazo. Durante esta fase es cuando la mayoría de los órganos comienzan su formación y cuando el efecto de los fármacos, de los medicamentos, pueden afectarle en mayor medida al desarrollo de estos órganos de tu niño. Sin embargo, durante el resto del embarazo también persiste el riesgo de que los efectos teratogénicos, así que hay que tener cuidado. Hay que pensar que, por ejemplo, el cerebro del feto no va a dejar de desarrollarse durante todo el embarazo, y los medicamentos que actúan sobre él, como por ejemplo las benzodiazepinas, pueden causar daños en el niño, incluso en las últimas etapas del embarazo. Es por eso que se han realizado una gran variedad de estudios médicos científicos sobre la seguridad de muchos de los medicamentos que generalmente tomamos, pero valorando cuál es el riesgo durante el embarazo. De hecho, todo nuevo medicamento que sale a la venta se analiza su teratogenicidad para recomendarse o no durante la etapa del embarazo. Hay diversas clasificaciones que indican qué medicamentos son más o menos seguros durante el embarazo. Una de las más conocidas es la realizada por la FDA, encargada de la autorización y seguimiento de los medicamentos en Estados Unidos. Esta clasificación agrupa los medicamentos en 5 categorías de menor a mayor riesgo para tu bebé. La categoría A son fármacos seguros durante el embarazo que pueden tomarse con total tranquilidad, ya que existen estudios en seres humanos que han probado su seguridad. También existen aquellos que pertenecen a la categoría B. Es un fármaco bastante seguro y puede tomarse durante el embarazo, ya que existen estudios en animales que no han demostrado efectos adversos en su feto. Los categoría C es un fármaco que debe intentar evitarse durante el embarazo y no existen suficientes datos de estudios que demuestren su seguridad en humanos. Solo debe emplearse en situaciones excepcionales en las que el riesgo compense el posible beneficio. Y la categoría D es un fármaco que debe intentar evitarse durante el embarazo, ya que existen estudios que han demostrado un efecto teratogénico o dañino sobre tu bebé. La categoría X es un fármaco que debe totalmente evitarse durante el embarazo, ya que existen
existen estudios que demuestran un claro efecto nocivo para tu bebé. La utilización de estos fármacos están claramente contraindicada durante el embarazo. Los médicos siempre debemos tener en cuenta este tipo de clasificaciones antes de recetar o prescribir una medicación a una paciente gestante, intentando siempre indicar el medicamento de los grupos A o B, y solo en situaciones excepcionales que la salud de la madre lo requiera puede usarse medicamentos que se encuentran en la categoría C y D. Ante la duda, puedes consultarle siempre la clasificación de los medicamentos. También en la caja de los fármacos generalmente viene una hojita donde ahí te dice qué categoría es y si es apto o no para darse durante el embarazo. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES como el ibuprofeno, el naproxeno, no se recomienda durante el último trimestre del embarazo, ya que alteran el flujo sanguíneo del feto al inhibir la producción de las prostaglandinas que dilatan los vasos sanguíneos. Pero debes de consultarlo con tu médico. Si te lo prescribe tu ginecólogo, tómalo. Los parches de nicotina tienen un efecto nocivo sobre el feto, muy parecido a fumar cigarrillo, aunque claramente inferior. Siempre se les recomienda a las pacientes fumadoras que han quedado embarazadas que intenten dejar el hábito sin la ayuda de parches y solo lo utilicen si no son capaces de dejar de fumar. Los antihipertensivos, bueno, aquí los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECAS, y los antagonistas de los receptores de la angiotensina, que son los ARA2, están completamente contraindicados durante toda la gestación por estar relacionados con defectos de nacimiento en el feto, sobre todo a nivel renal. Es por eso que existen medicamentos antihipertensivos que son específicos a usarse durante la gestación, como por ejemplo el labetalol, el nifedipino. Los antidiabéticos, completamente contraindicados. Si la mujer lo estaba tomando antes de quedar embarazada, deberá cambiar su tratamiento a insulina. Esto es debido a que puede provocar hipoglucemias sostenidas en el tiempo y difíciles de controlar, lo que puede originar alteraciones en el sistema nervioso de tu bebé. Otros fármacos son las estatinas. Estos medicamentos reducen los niveles de colesterol en sangre, como la rosuvastatina, la simvastatina. Durante el embarazo se asocia a malformaciones en la tráquea, en el esófago, en el corazón y en el ano del niño, entre otras. Cortisona. Estos derivados de los corticoides pueden provocar una malformación fetal característica, que es el paladar hendido. Los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de que el feto sufra síndrome de Down y presentan alteraciones en los genitales y las vías urinarias. En la madre incrementa el riesgo de cáncer vaginal de forma precoz. Por eso, si una mujer que está en tratamiento con anticonceptivos de forma accidental queda embarazada, porque sucede en algunos casos, es poco frecuente, pero se han visto, deben interrumpir el tratamiento de forma inmediata cuando se dé cuenta que está embarazada. Otro medicamento que es frecuente es el omeprazol. No es recomendable tomarlo, aunque no tiene un efecto en el feto tan radical como algunos fármacos citados anteriormente. Hay otros antiácidos que sí pueden utilizarse de forma segura, como el hidróxido de aluminio durante la gestación. Cabe aclarar que en una situación de emergencia en la que la vida de la mamá está en riesgo de muerte, o sea, es una situación grave, el uso de medicamentos con categoría C, D o X deben estar basados en el riesgo-beneficio y se debe velar principalmente en este caso, en esta situación de urgencia, por la vida de la mamá, porque si la mamá muere, también morirá su bebé. Y es ahí cuando uno debe tomar decisiones. Si la mamá está consciente, nuestro deber es siempre informarle los pros y los contras de la medicación y dejar los puntos bien claros, así como la firma en un consentimiento informado donde se explique por escrito los posibles riesgos que pueden tener el uso de X o Y fármaco en el producto. Bueno, si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que nos regales un like, que te suscribas al canal y que sigas viendo nuestros videos, que son sumamente informativos.